mire. Pero si nosotros llegamos y nos ponemos comprensivos con él, mire señora, fíjese que su diabetes no la podemos controlar, consideramos que haya que amputar. Si lo amputamos, tenemos más chance. ¿Qué opina usted? Ya el paciente participa en esa decisión. Muy rápido, miren este niño con esa lesión cervical. ¿Qué le puedo ofrecer yo a los familiares? Vamos a hacer lo mejor posible. Yo no les puedo ofrecer el resultado, yo puedo ofrecer hacer lo mejor posible. Esta paciente, mire cómo está, señora, vamos a hacer lo mejor posible. No le puedo ofrecer el resultado. Esta es una niña hondureña que se cayó de un pick-up y dejó la cara en el asfalto, evidentemente. Y entonces si la mamá me pregunta, doctor, ¿y cómo va a quedar ese niño? La palabra honesta es, no sé. Pero mire cómo va a quedar esa niña, ¿qué será de la vida de ella? Y a mí me cae mal cuando dice, y es mujercita, como que uno de hombre puede andar con la cara partida, que, o sea, sí. Pero la cuestión es que cuando vemos que esta niña regresa a la vida, y esa es la gente que se aferra a la vida, ¿por qué nosotros nos podemos atrever a decir el pronóstico de un paciente? El pronóstico es reservado porque nosotros somos los que no queremos equivocarnos. Mire señora, yo voy a hacer cada día. Yo por eso creo que más allá del juramento hipocrático tendremos que hacer un compromiso diario con el paciente. Entonces miren, yo insisto, que la enfermedad te despoja del poder y del ego. Este es el presidente Chávez. Pero cuidemos que no pierda la dignidad. Sea lo que sea, es una persona sufriendo. Y nosotros tenemos que hacer lo que sabemos, pero poder ser un poco más allá. Insisto yo que lo de primero no hacer daño, protege, pero no resuelve. Este es un artículo que se publicó en Inglaterra, menos de hace un mes, donde nosotros ponemos esto de, prime una noche, o sea, eso es ya está. No hacer daño, pero hágale lo más rápido posible lo que sigue. Porque si yo tengo un paciente de, no le hagamos daño, eso lo protege, pero no lo resuelve. Yo tengo que saber trabajar en equipo y si yo no tengo la competencia, la capacidad de tomar las decisiones, hacer que otras personas lo tomen por beneficio del paciente. Nunca anteponer querer tener la razón o ganar una discusión al bienestar de un paciente. Y por eso regreso a esto, miren. ¿Qué creen ustedes que es más fácil? ¿Llegar a la luna y poner la huella allá? ¿O acercarse a una persona y entender su emoción y tocarle el corazón? Y por eso es que yo insisto, es un pequeño paso para el hombre, pero es un gran salto para la humanidad. Cuando nosotros aprendamos a ponernos en el lugar del otro, a escucharlo, a ponerle atención, a entender sus sentimientos, su frustración, su dolor, vamos a dar grandes saltos de la humanidad y vamos a estar más allá de una clase solamente puramente teórica, independientemente el paciente sobreviva o no sobreviva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, muy atinado, muy enriquecedora la experiencia de un intensivista que tiene la vida a diario de muchos pacientes en un riesgo muchísimo más alto que el que algunos de nosotros podemos tener. Vamos a pasar a la participación del doctor Daniel y posteriormente a las preguntas para ambos conferencistas. Escuchando al doctor Moya y recordando muchas de las cosas que aprendemos los que hemos leído y profundizado en bioética, es difícil no encontrarse con nuestros propios miedos, decía un maestro, ¿verdad? Muchas de las acciones que tomamos o dudamos hacer y creemos que se están haciendo bien, algunas veces son mucho más perjudiciales, pero también es un equilibrio de la vida el saber determinar exactamente cuál es el nivel en que se encuentra un paciente y no caer en situaciones de encarnizamiento o empecinamiento, ¿sí? Tanto nosotros como médicos a cargo de un paciente, como la situación extrema que puede ser los familiares del paciente, ¿verdad? No va a ser el tema dedicado después en este momento, ¿verdad? Pero pudieran surgir muchísimos temas de acuerdo a decisiones, a procedimientos, a toma de acciones hacia estos pacientes. Bueno, estamos ahorita tomando un poquito de tiempo para hacer la conexión, como ya los que vinieron al principio pudieron ver, con el doctor Daniel, quien ha estado en línea escuchando la conferencia del doctor Moya. Y vemos una gran participación también en línea. Antes de presentar al doctor Daniel, contarles un poquito de él. Daniel, buenas noches, ¿me escuchas? Vamos a ver, estamos ahí.
Doctor Daniel y el doctor Andy son un par de personajes importantes. Daniel, voy a presentar, él es de Guatemala, pero ya ejerce como jefe de emergencia en Estados Unidos. En apoyo a muchos colegas locales en Guatemala, tuvieron un sueño y han apoyado muchísimo, y la Universidad de San Carlos de Guatemala elaboró el proyecto de un programa formal de maestría en la especialidad de emergencias que inició ya el año pasado. No sé si algunos de aquí son residentes de esos programas que se están desarrollando en el Hospital San Juan de Dios y en el Seguro Social, en el Hospital de la Zona 6, para contarles un poquito. Entonces, voy a contar un poquito la hoja de vida de Daniel y darle la participación, si estamos bien en línea. Es médico y cirujano, egresado aquí de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y completa su residencia de medicina de emergencias en el Hospital Sinai Grace de Detroit, Michigan, recibiendo su título en Wayne State University y su certificación de la Junta Americana de Medicina de Emergencias en el 2011. Desde entonces labora como especialista en los distintos departamentos de emergencia de Detroit Medical Center y es profesor clínico asistente de medicina de emergencias, participando en la formación de estudiantes de medicina y de residentes de distintas especialidades. Es cofundador y director del programa de su especialización Fellows en Medicina de Emergencias Internacional. En el 2016 fue votado como Fellow del Colegio Americano de Emergencias. Participa como miembro de comités de ética, seguridad hospitalaria, apelaciones y violaciones laborales en el Detroit Medical Center. El doctor ha estado activamente involucrado junto al doctor Anthony, como le hice mención, en la creación del desarrollo de la especialidad de medicina de emergencias en Guatemala. Su pasión por devolver al país mucho de lo que ha aprendido fuera y está ejerciendo. ¿Estamos ya, Daniel? ¿Me escucha? ¿Cómo estamos, Marvin? Daniel, buenas noches. Hola, gracias Luis. Sí, aquí estoy. ¿Cómo me escuchan? Sí, Daniel, puedes empezar. Daniel, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Luis. Es de verdad para mí un gran gusto estar con ustedes en el colegio y gracias por invitarme a platicar y es para mí un honor compartir el podio con el doctor Moya, a quien tengo el mayor aprecio. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, Daniel. Luis, es de verdad para mí un gran gusto estar con ustedes en el colegio y gracias por invitarme a platicar y es para mí un honor compartir el podio con avisar por WhatsApp. ¿Puedo empezar? Sí, dale. Estamos ya, Daniel. Ok. Yo no los escucho a ustedes. Dejen. Hola. Ok, voy a empezar. Me dieron el pulgar. Bueno, entonces, hoy les quiero complementar la plática del doctor Moya. Vamos a hablar de principios éticos, específicamente en el ámbito de la medicina de emergencia, en los departamentos de emergencia. Como dijo el doctor Luis, yo soy emergenciólogo, egresé de la USAC en el 2007 y luego hice residencia en emergencias. Ahora estoy involucrado también en salud global y he participado en la creación de los nuevos programas de medicina de emergencia en Guatemala. Hay una cita que a mí me gusta mucho, que dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto lo dijo Benjamin Parker. Si ustedes no conocen al señor Parker, él es el tío de Spider-Man. Aquí estamos. El tío de Spider-Man, ¿verdad? Y es algo que verdaderamente refleja mucho nuestra posición en la sociedad, tanto por nuestro conocimiento clínico y la capacidad de ayudar, como por la responsabilidad ética que tenemos con nuestros pacientes y con la sociedad en total. Hay ciertos retos éticos que enfrentamos en la emergencia que son, además de los retos que cualquier médico clínico enfrenta. Por un lado,
Los pacientes que llegan a la emergencia no nos conocen, la mayoría de ellos nunca los hemos visto antes, entonces hay una ausencia de esa relación médico-paciente que es tan importante. La confianza que el paciente tiene en nosotros, no la tiene en nosotros como médicos específicos, sino tiene una confianza institucional en el hospital, en las instituciones que nos dieron nuestros diplomas y en nuestra profesión. Además, estos pacientes vienen muchas veces con enfermedades o traumas agudos y serios. El tiempo que tenemos para establecer confianza y para establecer la relación médico-paciente es muy limitado, y una cantidad disproporcional de pacientes tienen déficits neurológicos o aspectos psicosociales que dificultan mucho estos casos éticos. Por lo tanto, el emergenciólogo, aparte de ser experto clínico en estas presentaciones agudas, debe ser un experto tanto en los conceptos éticos como en los protocolos institucionales de cada hospital donde labore y de la legislación local y nacional aplicable. El médico de emergencia también debe ser capaz de tomar decisiones en cuestión de segundos o a veces minutos. Es lo que el doctor Gregory Henry, un emergenciólogo muy célebre, llama la maldición del piloto de guerra. Es esta obligación de tomar decisiones difíciles, ya sean clínicas o éticas, en cuestión de segundos. Y como el doctor Henry dice, tal vez puedo estar equivocado, pero nunca en duda. Y por último, entonces, el objetivo de un dilema ético en la emergencia va a ser no encontrar tal vez la mejor solución o definitivamente no la única solución en casos donde hay muchas posibles soluciones, sino llegar a una conclusión que sea razonable y que yo pueda defender ante mis colegas y ante la sociedad general. La ética, vamos a repasar un poquito de teoría aquí. Hay 4 conceptos básicos y principios básicos: la beneficencia, no maleficencia, la autonomía y la justicia. Entonces, beneficencia es esta obligación fundamental de servir en lo que va a ser el mejor interés del paciente al tratar ya sea enfermedad, prevenir condiciones patológicas o minimizar sufrimiento. El paciente tiene un derecho básico de recibir cuidados de atención, ya sea en la emergencia o en cuidados de no emergencia, y eso nos obliga a nosotros como médicos a estudiar mucho y a volvernos expertos en el área clínica en la que practicamos. El paciente tiene además, en los casos de emergencias, derecho a recibir cuidados de emergencia que sean prontos. Siguiente, el paciente tiene también derecho a privacidad, lo cual es muy difícil a veces en el departamento de emergencia, y algo que es un poco distinto a la privacidad, la confidencialidad, lo cual es muy importante también, especialmente en la nueva era de comunicación inmediata, celulares, fotos y medios sociales. También debemos proveer al paciente con colaboración, no solo colaboración médico-paciente y compartir las decisiones, sino también el paciente tiene derecho a ser tratado en un ambiente colaborativo, como decía el doctor Moya. En la emergencia, en los cuidados críticos, trabajamos en equipo y el paciente tiene derecho a formar parte de ese equipo. Por último, muchas veces, parte de la beneficencia, hay un aspecto un poco paternalista en la que los médicos, por sus conocimientos clínicos, a veces sentimos que sabemos lo que es mejor para el paciente, y a veces tenemos razón y a veces no. Vamos a hablar un poco más de eso más tarde. Siguiente, la no maleficencia. Esto está ilustrado por el latín primum non nocere, no haré daño. Como muchas cosas en éticas, nada es absoluto, pero debemos guiarnos siempre tratando de hacer la menor cantidad de daño posible. El paciente debemos protegerlo de los prejuicios y parcialidad basados en raza, género, religión, origen, nivel socioeconómico y orientación sexual. Debemos también considerar los efectos adversos de cualquier intervención o tratamiento que instauremos. Debemos ser honestos con el paciente, y esto significa tanto no mentir ni ocultar información al paciente, como también admitir errores, como decía el doctor Moya, y mantener promesas que hagamos al paciente. Debemos también proteger al paciente de tanto fallas del sistema como posiblemente otros profesionales o paraprofesionales que por cuestiones variadas pueden afectar al paciente. Debemos también saber dónde nuestras propias creencias terminan y no imponerlas sobre el paciente. Y por último, a veces también debemos proteger al paciente de intervenciones que son fútiles para no prolongar el sufrimiento que no conlleva a ningún beneficio.
La autonomía es también uno de los derechos más básicos y muchas veces el origen de muchos dilemas éticos. Aquí debemos de describir la capacidad de decisión. A veces el paciente no es capaz de tomar decisiones y nos confrontamos por actitudes paternalistas de los proveedores de salud, o lo que vemos mucho en pacientes latinoamericanos es la familia tomando cargo de los cuidados clínicos. Debemos entonces saber cómo determinar si el paciente es capaz de tomar decisiones, a veces en cuestión de segundos o minutos, y saber lo que constituye un consentimiento informado. Transmitir al paciente información acerca de los beneficios, riesgos y alternativas. Además, la autonomía incluye el respeto a las decisiones del paciente, y en casos difíciles en los que el paciente no es capaz de tomar decisiones, saber en dónde cae la delegación de estas decisiones. A veces es la familia, a veces es el Estado y a veces recae sobre nosotros. Y por último, un aspecto de justicia social, la cual va más allá de nuestra relación médico-paciente, pero es igualmente importante para un médico. Hay varios aspectos aquí, por ejemplo, la vulnerabilidad. Los departamentos de emergencia, por definición, son la red de seguridad de los sistemas de salud. Hay sistemas de salud que lo necesitan más y hay sistemas de salud que lo necesitan menos, pero al final del día, ningún sistema ni ninguna persona es inmune a las emergencias médicas y traumáticas. En la emergencia lo que vemos es un volumen desproporcional de pacientes que no tienen acceso a cuidados médicos, ya sea de rutina o avanzados. Muchos de nuestros pacientes son de recursos limitados y con múltiples patologías médicas y psicosociales. Por lo tanto, la comunidad médica, especialmente aquellos de nosotros que laboramos en las emergencias, debemos abogar por el acceso de estos pacientes vulnerables a cuidados de emergencia de calidad. Algo que nos da mucho orgullo como especialidad de medicina de emergencia es que somos los médicos que proveemos más cuidados no remunerados. En Estados Unidos el promedio es $180,000 a $200,000 al año por emergenciólogo de cuidados que ya sea pacientes que no tienen seguro o pacientes que tienen seguro que no cubren todos los cuidados que proveemos. Eso es lo que damos. En aspectos de igualdad, también nos da mucho orgullo poder decir de que cuando llega un paciente indigente, a un paciente del Ku Klux Klan, como describía el doctor Moya, o el director del hospital, debemos nosotros proveer los cuidados que sean de la misma calidad para todos. En lo que es priorización, es muy difícil que haya una situación en la que los recursos son ilimitados. Incluso en países como Estados Unidos o en Europa, los recursos en las emergencias siempre son limitados y entonces debemos saber priorizarlos. Esto se hace a través del sistema de triaje. El primero que llega no es el primero que es visto, sino el paciente que más lo necesita. Y por último, hay una responsabilidad hacia la sociedad de un manejo responsable y razonable de los recursos. No podemos darle todo a todos los pacientes porque a alguien más se lo tendríamos que quitar. Hay también el aspecto de protección social. A veces debemos de proteger a la sociedad y a nuestra comunidad de nuestro paciente, a veces en casos de violencia o en casos de infecciones. Y por último, la responsabilidad de salud pública del médico de emergencia, aunque no somos los principales responsables de aspectos preventivos, salubristas, muchos de nosotros nos involucramos en aspectos de prevención, de educación en RCP, de educación prehospitalaria, como el doctor Moya, abogar por los pacientes de emergencia, abogar por legislación. Por ejemplo, en Chile, la Sociedad de Emergenciólogos acaba de apoyar que se coloquen desfibriladores externos automatizados en todos los lugares públicos y a veces también prevención de condiciones como hipertensión. Entonces, ahora vamos a ilustrar estos 4 principios básicos con un estudio de casos. Son dilemas éticos que vemos en la emergencia. Escogí casos no solo que vemos frecuentemente, sino que también son interesantes y que permiten aplicar estos 4 conceptos. Algunos casos son reales, otros casos son ficticios. En el caso de casos reales, alteré los detalles y debemos también tomar en cuenta que las resoluciones no siempre representan la mejor o incluso la única solución ética al dilema, sino más bien una solución razonable y defendible. A mí me gusta decirle a mis residentes de que si ustedes practican y toman acciones con el interés del paciente como su primera prioridad, yo los defiendo y los protejo
en todo lo que ustedes saben. Y el problema de los dilemas éticos es que esto realmente no es un dilema ético. Esto, aquí ya podemos hablar de corrupción, conflictos de interés o maleficencia. Esto es un dilema ético, cuando hay principios básicos que entran en conflicto. Por lo tanto, muchas veces no hay una solución única correcta y individuos distintos, aunque compartan su deseo por llegar a conclusiones éticas, pueden llegar a conclusiones distintas. Entonces empecemos con el primer caso, un paciente masculino de 48 años que llega al departamento de emergencia con un dolor precordial, como presión, con diaforesis, náusea, y tiene antecedentes de diabetes. A nosotros nos preocupa en este caso un síndrome coronario agudo. Su examen físico está bastante normal, un EKG que se hace en triaje está normal, la primera troponina regresa negativa, tomamos rayos X de pecho y están normales, las reglas de exclusión para embolia pulmonar son negativas, y luego de hacer toda esta evaluación, el médico de emergencia le recomienda al paciente que sea ingresado a la unidad de cardiología para descartar un síndrome coronario agudo. Sin embargo, el paciente le dice al médico de emergencia: doctor, lo siento mucho, pero mi hija se gradúa mañana, me tengo que ir a la casa, ya es tarde, ya me estoy sintiendo mejor, ya el dolor ya casi no me duele, y le prometo que después de la graduación de mi hija regreso. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de estos conflictos entre beneficencia y autonomía. Beneficencia, ¿por qué? Porque este paciente estamos preocupados por sus antecedentes y su presentación clínica, que podría ser un síndrome coronario agudo. Obviamente el riesgo sería muerte o tal vez discapacidad, y el cual es prevenible con ciertas intervenciones. Y lo que nosotros recomendamos para máxima beneficencia del paciente es un ingreso para poder monitorearlo, tratamiento antiplaquetario, una consulta al cardiólogo, y luego, dependiendo de los resultados, tal vez empezar anticoagulantes, un ecocardiograma de estrés. Podemos, dependiendo de nuevo de los resultados, tal vez cateterizar el corazón e intervenciones invasivas como un stent o un bypass. Sin embargo, aquí la beneficencia entra en conflicto con la autonomía del paciente. Entonces evaluemos primero la capacidad de toma de decisiones. El paciente parece estar consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, no está intoxicado y verbaliza comprensión de los riesgos. Entonces sí tiene capacidad de toma de decisiones. El siguiente paso entonces es proveerlo con un consentimiento informado. Le hablamos de los riesgos, le hablamos de los efectos adversos de irse a la casa sin completar la evaluación, de los beneficios y probables alternativas. Y aquí la resolución de este caso es que lo tratamos de convencer, le explicamos la razón de nuestras recomendaciones médicas, se le advierte de los riesgos de rehusar un ingreso, los cuales son muerte y discapacidad. Lo logramos convencer por lo menos de esperar a obtener una segunda troponina y un segundo electrocardiograma 3 horas más tarde, lo cual disminuye considerablemente su riesgo. Luego el paciente no lo logramos convencer de que se quede, entonces le ofrecemos la siguiente mejor alternativa, la cual le vamos a dar una aspirina antes de partir, vamos a hacer una referencia urgente a cardiología ambulatoria, y siempre le ofrecemos al paciente que nomás cambie de opinión. Nosotros estamos abiertos 24 horas, lo recibimos de regreso y continuamos su evaluación. El paciente luego entonces firma el formulario de egreso en contra del consejo médico y se va a la casa. Caso número 2, este es un político famoso en Latinoamérica que se suicidó cuando empezó una investigación de corrupción en su contra. Incluso antes de que hubiera un anuncio oficial de su muerte, esta foto fue circulada en los medios sociales. Eso significa que alguien, ya sea en los cuidados prehospitalarios o en los cuidados de emergencia, le tomó esta foto al paciente y la circuló sin su consentimiento, obviamente. Entonces hablemos un poco de confidencialidad. Aquí la confidencialidad generalmente es una gran brecha ética, pero no solo ética, sino también estamos rompiendo reglamentos institucionales y muchas veces leyes nacionales. Aquí el problema es de que hay una gran facilidad de estas brechas éticas, en parte por los registros electrónicos, por la omnipresencia de celulares y por la facilidad de medios sociales. Las fotografías no siempre son prohibidas, pero debemos siempre obtener consentimiento informado, lo cual incluye decirle al paciente los objetivos de la fotografía. Pueden ser clínicos, a veces necesito compartir la imagen de una herida de mano para que el cirujano de mano me provea con su consulta y opinión experta. A veces son objetivos educativos, le digo al paciente que yo soy parte de la educación de residentes y creo que este caso podría ser muy educativo, o a veces también para objetivos de investigación.
Por otro lado, debemos garantizar de que ningún elemento o información dentro de la foto identifiquen al paciente. Uno de los errores más comunes es que compartimos unos rayos X con el nombre completo del paciente, su fecha de nacimiento, su número de registro. Entonces, tengamos cuidado incluso con aspectos cuando tomamos fotos de resultados de laboratorio o estudios de imágenes. A veces no es necesariamente la cara lo que puede identificar al paciente, sino también tatuajes o cicatrices. Y por último, mantengamos la promesa de esos objetivos de la fotografía. Y si lo hacemos por motivos clínicos, no lo compartamos por otras razones. Caso número 3. Aquí nos llega una paciente de 8 años con una hemorragia gastrointestinal aguda. El paciente llega sangrando, con signos vitales inestables. Su hemoglobina está en 4.3. Y la familia es testigo de Jehová y rehusan una transfusión sanguínea. Un dilema también bastante común en la emergencia. Otro conflicto entre la beneficencia y la autonomía. Entonces, por un lado, la beneficencia, lo que nosotros queremos es salvar la vida de este paciente. La transfusión es definitivamente la mejor opción para salvar su vida en lo que controlamos el sangrado, y de hecho la transfusión tiene un riesgo, un beneficio indirecto, que es una mejor sobrevida a la cirugía que podría producir más sangrado. Alternativas de beneficio, en este caso podríamos pensar en eritropoyetina o hierro intravenoso. Sin embargo, no es el verdadero problema en este caso y tiene efectos adversos que lo precluden. Y por último entra un aspecto de beneficencia. Hablábamos de paternalismo, pero también está la doctrina legal de parens patriae, en la cual el Estado puede interferir para proteger a los niños, a veces incluso de sus propios padres. Por otro lado, tenemos la autonomía de este paciente y su familia. La paciente de 8 años no va a ser capaz de entender los riesgos, beneficios o alternativas que le vamos a explicar. Entonces, la responsabilidad y la capacidad de tomar decisiones se delega a la familia más cercana, en este caso los padres que están presentes. Sin embargo, esta responsabilidad y estos derechos de los padres no son absolutos. Los derechos del padre como responsable legal de este paciente terminan donde los mismos derechos de este paciente empiezan, en este caso el derecho a la vida. Por otro lado, los padres también tienen, y el paciente tiene un derecho de libertad de religión, el cual también termina donde su derecho de vida empieza. Entonces, la libertad de religión en la mayoría de sociedades occidentales no incluye el derecho a rechazar tratamiento de vida o muerte para un niño. Desde un punto de vista judicial, lo que las cortes han dicho es que aunque un adulto o un padre es libre de volverse un mártir, él mismo no tiene derecho de volver mártir a su hijo. La resolución en este caso, el médico de emergencia contacta a las autoridades éticas y médico-legales del hospital. Al mismo tiempo se le explica a los padres tanto los reglamentos institucionales como la legislación nacional, como los argumentos éticos. En este caso, se le explican a los padres las consecuencias legales de impedir intervenciones de vida o muerte para su hijo, para su hija en este caso. Aún así, no logramos convencer a los padres para dar consentimiento a la transfusión, pero logramos que ellos entiendan la posición y se comprometan a no impedir la transfusión. Entonces se procede con el protocolo de transfusión masiva. Se le administran eritrocitos, se le administran plaquetas y plasma, y el paciente es trasladado de emergencia a la sala de operaciones para control de hemorragia.